bonita que nos diste. Creo que no voy a poder dejar el mismo impacto, es un tema completamente diferente, pero muchas gracias por el espacio y a todos ustedes por acompañarnos el día de hoy. Entonces voy a empezar a compartir mi pantalla. ¿No se escucha eco con mi voz? Ok, perfecto. Bueno, pues el día de hoy voy a hablarles un poquito sobre la economía y es particular la economía durante este tiempo tan difícil que es de COVID-19. La economía es algo muy amplio, entonces espero cubrir las expectativas que tienen y voy a empezar con la definición de economía para que podamos tener un mutuo entendimiento sobre los temas que se van a tratar. Y bueno, pues responder a las preguntas que tengan al final. Y antes de empezar, me gustaría tener un voluntario porque se van a necesitar leer 3 frases. Entonces, ¿hay alguien que quiera ser voluntario? Estoy teniendo problemas en la computadora, entonces si quieren abrir el micrófono y decirme quién es. Por acá la puedo apoyar, Álvaro. Álvaro, perfecto. Muchas gracias, Álvaro. Yo le voy a indicar cuando pueda leer las frases, ¿ok? Perfecto, Álvaro. Ok, bueno, pues al final también me gustaría que ustedes hicieran algunos comentarios sobre esta exposición porque estamos aquí para aprender juntos. Entonces me gustaría escucharlos, saber qué les gustó, qué les interesó más y las preguntas que tengan. Bueno, pues vamos a empezar con el tema de la economía. Y bueno, pues me gustaría definirla. La economía es una ciencia social que estudia la forma de administrar los recursos disponibles. Cuando hablamos de recursos disponibles, podemos referirnos, por ejemplo, estando en la casa, a la ropa, los alimentos, el dinero que tenemos, etc. Y cuando hablamos de un país, pues es algo más amplio. Podríamos decir los recursos naturales, la fuerza de trabajo, los impuestos con los que cuenta el gobierno, etc. Y bueno, entonces, volviendo a leer el concepto de economía, decimos que la economía es una ciencia social que estudia la forma de administrar estos recursos disponibles para satisfacer las necesidades humanas. Y estas necesidades pues son diferentes de un lugar a otro. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos y particularmente en Chicago, pues tenemos muchas nevadas. Entonces tenemos unas necesidades diferentes a las que tienen, por ejemplo, los amigos que viven en Chile. Ellos no necesitan a lo mejor calefactores o ciertos productos que se utilizan en los carros para que no se congelen las ventanas, etc. Y las necesidades humanas también han cambiado con el paso del tiempo. Podemos decir que una necesidad humana actualmente es el tener acceso al Internet y es algo que antes no pasaba, ¿verdad? Y bueno, pues además de eso, la economía estudia el comportamiento y las acciones de los seres humanos que van cambiando conforme al tiempo. Si el gobierno decide aumentar los impuestos, ¿cómo los seres humanos responden a eso, por ejemplo? O la generación de nuevos empleos. Entonces, vamos a empezar con los objetivos para esta presentación. Voy a hablar de manera general sobre la crisis durante COVID-19, que es lo que estamos viviendo, el impacto social de esta crisis y algunas recomendaciones que podemos tener en este modelo de crecimiento o bienestar. Y bueno, pues podemos compartir algunas experiencias y responder a las preguntas que tengan. Me gustaría empezar con una frase del hijo de Baha'u'lláh, que es Abdul Baha. Y bueno, Álvaro, si nos puede por favor apoyar con leyendo esta frase. No hay problema. Comienzo. La mente y el espíritu del hombre avanzan cuando él es probado por el sufrimiento. Cuanto más se are la tierra, tanto mejor crecerá la semilla y tanto mejor será la cosecha. Así como el arado surca la tierra profundamente, purificándola de cardos y malezas, del mismo modo el sufrimiento y las tribulaciones libran al hombre de las mezquindades de esta vida mundana. Abdul Baha. Muchísimas gracias, Álvaro. Y bueno, pues esta frase nos habla de que la mente y el espíritu del hombre avanzan cuando es probado por el sufrimiento, ¿verdad? Y bueno, pues pasará lo mismo con las crisis.
Me gusta tener una actitud positiva ante todas las situaciones y voy a partir de la idea que sí, que efectivamente pasa lo mismo. ¿Ok? Bueno, pues vamos a seguir. Hablando de las crisis, aquí puse estos dos cuadritos y bueno, pues me referí al caso de México porque yo soy de México y esta plática la di anteriormente y bueno, pues la crisis mundial. Pero es importante mencionar que cuando una parte del planeta se ve afectada, el todo se ve afectado de la misma manera. Entonces, no importa que sea México, que sea Chile, que sea Argentina, todos nos vemos afectados. Por ejemplo, actualmente ahora con lo que está pasando en Texas, 3 millones de personas se quedaron sin luz. Pero esa parte de personas que se quedaron sin luz también afectó a México, en el sentido de que muchas personas de México se quedaron sin luz. ¿Por qué? Porque la luz llega hasta México por medio de esas máquinas, ¿no? Que transmiten la energía eléctrica. Bueno, eh, aquí menciono 5 crisis que han existido a nivel mundial y bueno, pues las crisis han existido siempre, dependientemente de el modelo en el que estamos, que es el modelo capitalista, así se llama. Bueno, pues han existido estas crisis siempre. La crisis más fuerte que se conoce es la del 29 al 32, que se originó en la bolsa de valores y es la que generó más desempleo. Además de eso, bueno, hablando de crisis y victorias, como les comenté, me gusta ser positiva. Podemos decir que la crisis del 29-32 fue una crisis que se desarrolla en el periodo de entreguerras. ¿Y qué pasó en las guerras mundiales? Cuando empieza la Primera Guerra Mundial y los hombres tienen que salir al campo de batalla, es la primera vez que las mujeres se pueden desarrollar en todas las áreas del mercado laboral. Y encontramos a mujeres trabajando en las industrias, a mujeres trabajando en las oficinas, y eso es algo que no había pasado antes. Entonces podríamos decir que esa es una de las victorias que se obtuvo por medio de esta crisis que sucedió. Y después de esa crisis del 29 al 32 tenemos la del 73 al 74, que es la crisis petrolera. Y bueno, pues esta crisis ayudó a la humanidad a buscar nuevas fuentes de energía. Si bien el carro eléctrico se empezó a construir en 1882, fue hasta después del 73 al 74 que se avanzó en este sentido, la forma de buscar alternativas en energía eléctrica, energía solar, etcétera. Y bueno, pues esa podría considerarse otra de las victorias de estas crisis. Y las otras dos crisis que le siguieron, que son del 87, del 2007 y 2008, fueron crisis meramente financieras. Y bueno, pues, ¿qué ha pasado a partir de entonces? En 1987 se empezaron a dar los tratados de libre comercio y este fue el inicio de ver a la humanidad o al planeta como un solo país. Y entonces, por ejemplo, de 1990 al 99 se dan estos tratados de libre acceso en la Unión Europea, donde la población podría viajar de un lugar a otro sin necesidad de tener un pasaporte o sin necesidad de tener cierta documentación o incluso trabajar. Las personas de Alemania podían trabajar en Italia, podían trabajar en Francia. Y bueno, pues eso permitía que hubiera un flujo libre de personas en este territorio. Y además de eso, pues en el caso de América, en 1994 se da el Tratado de Libre Comercio, que si bien fue muy desigualitario para México, es la primera vez en la historia de América en donde se tiene pensada esta globalización o esta forma de ver a estos gobiernos como pueden trabajar de manera conjunta. Y bueno, pues es importante también mencionar que en 1991 se da el acceso público al Internet. Entonces, www fue público para todo, para toda la humanidad. Y es así como ahorita estamos aquí, en esta plataforma de Zoom, en el Internet.
Y finalmente del 2007 al 2008, algunas plataformas como Facebook también se hicieron muy famosas. Facebook y Twitter. Y bueno, pues eso da acceso a que la mayoría de la población, o al menos los que tienen internet, pueden acceder a la información, que es diferente a la desinformación, porque podemos tener información, pero en realidad no usarlo sabiamente. ¿Ok? Y bueno, pues finalmente la crisis de ahora, que es la del 2020. ¿Cuál es la diferencia de la crisis actual a las crisis anteriores? Ninguna crisis es buena, eso es cierto. Y desde hace muchísimos años, desde la implementación de este modelo de crecimiento, se han experimentado crisis. Y bueno, pues esas crisis ahora se ven más, ¿cómo podría decirlo?, profundizadas con la crisis del COVID-19. Este es el reflejo de una enfermedad que ha existido desde hace muchos años y que es basada en un sistema que es insostenible. En la economía, cuando pensamos en el inicio de la economía, el padre de la economía, que se llamaba Adam Smith, decía que la base de la economía era el egoísmo, porque cuando los individuos pensaban en su propio beneficio, eso les hacía que tomaran decisiones por su propio bienestar. Y el gobierno era, y el mercado era tan natural que todas esas fuerzas humanas egoístas permitían que el mercado funcionara de una manera correcta. Entonces, este modelo de crecimiento está basado en una mentalidad que tiene que ver con el egoísmo y la competencia. Y actualmente podemos ver que eso no está bien y que es una enfermedad que estamos viendo actualmente. Entonces, cuando hablamos de la crisis del 2020, podemos decir que es una crisis generalizada. ¿Y qué representa o qué significa que sea una crisis generalizada? Podemos decir que hay 5 diferentes tipos de crisis que nos están atacando actualmente o que podemos ver. Es como una radiografía de la enfermedad en sí. Por una parte tenemos la crisis económica, que representa que no todos tienen acceso a un mismo nivel de ingreso. No todos tienen acceso a la vivienda, a la educación, a tener una salud propia, o como podría decir, acceso a los servicios de salud. Por otro lado, tenemos la crisis política, y cuando hablamos de crisis política nos referimos a que la población ya no confía en el gobierno que lo representa y en las instituciones que los defienden, dígase policía, ejército y el gobierno. Además de eso, tenemos una crisis social. Y cuando hablamos de crisis social, nos referimos a que la sociedad está tan inmersa en el egoísmo que empiezan a surgir la trata de personas, trata de animales, venta de armas y drogadicción o venta de drogas. Tenemos la crisis medioambiental, que bueno, pues tenemos muchos ejemplos actualmente, ¿verdad? Recientemente lo que pasó en Texas. Y la crisis de salud, que está afectando a toda la humanidad por igual. Entonces, este es el reflejo de esa enfermedad que ha venido pasando desde hace mucho tiempo, y por eso es la existencia de crisis. Y más adelante voy a mencionar qué es lo que podemos hacer para combatir esto. ¿Hasta ahorita tienen alguna pregunta? ¿Todo está bien? ¿Sí? Ok, bueno. Escucho silencio, voy a seguir. Bueno, pues, ¿cuál ha sido el costo del coronavirus o los costos actuales de la crisis del COVID-19? El Fondo Monetario Internacional, en octubre del año pasado, había estimado un costo total de 28 billones de dólares. Pero es muy fácil decir 28 billones de dólares, es solo un número, ¿verdad? ¿Cómo lo podemos reflejar? La NASA está planeando un viaje a la Luna para el 2024.
Y este viaje a la Luna va a costar 28 billones de dólares. Y una parte de esos 28 billones de dólares se van a destinar únicamente al módulo de aterrizaje, que va a costar 16 billones de dólares. Si eso todavía no nos queda muy claro, podemos pensar que con esa cantidad de dinero, 28 billones de dólares, podríamos comprar 186 casas en Santiago de Chile. Si cada casa costara en promedio $1,5 millones de dólares, entonces podrían pensar que toda la familia que ustedes tienen, todos sus primos, todos sus hermanos, todos sus tíos, etcétera, tendrían casa propia en una ciudad como Santiago de Chile, y a lo mejor más que sus familiares. Y bueno, pues finalmente, ¿cuál es el costo humano que ha tenido esta pandemia? Hasta el día de antier habían fallecido aproximadamente 2.427.528 personas. Y eso representa la población total de un país como es Gambia. Si no saben dónde está Gambia, es un país que se encuentra en África. Si eso no les queda muy claro, podríamos decir que es como si toda la población de Eslovenia hubiera fallecido. O más bien, 1/7 de la población de Chile estuviera ya muerta. A lo mejor es más claro para nosotros tener esa idea. Y bueno, pues me gustaría también mencionar cuáles han sido los países que mejor han combatido a esta pandemia. Hasta marzo del año pasado, abril, se habían mencionado 10 países que habían estado combatiendo esta crisis de la mejor forma. Volví a checar esta fuente hace 3 días y al menos los 4 primeros países siguen en esos mismos lugares. El primero es Taiwán y al lado del nombre del país puse el nombre del gobernador o del presidente. Entonces es Taiwán, Singapur, Nueva Zelanda, Alemania, Finlandia, Grecia, Canadá, Argentina, Corea del Sur y Australia. Ahora bien, fíjense en ese porcentaje que puse ahí, no lo vayan a olvidar, 5.1. ¿Cuál es la característica que tiene todos estos países en común? ¿Alguien sabe? No los alcanzo a ver a todos, entonces por favor nada más abran su micrófono y digan. ¿Alguien tiene una idea? La mayoría de los gobernantes son mujeres. Exactamente. Muy bien, Álvaro. Entonces, todos los gobernadores de estos países son mujeres. ¿Y qué representa ese que dijimos, 5.1? Actualmente hay 194 países en el mundo y de esos 194 países, 10 solamente son gobernados por mujeres. Si pusiéramos en un cuarto 200 personas o casi 200 personas, podríamos ver que de esas 200 personas, solamente 10 son mujeres. Es algo que no es igualitario, ¿verdad? No hay un equilibrio. Y este es un reflejo también de esta enfermedad crónica que estamos viviendo. Entonces, ese 5.1 representa el porcentaje de mujeres que están gobernando en todo el mundo. Ahora bien, si regresamos a la presentación o a la diapositiva de las crisis, voy a regresar un momento. Cuando vemos estas imágenes y pensamos en las crisis, podemos decir que todas estas crisis tienen un rostro femenino. ¿Por qué? Porque las mujeres son las que tienen menos acceso a la educación. Las mujeres son las que tienen menos acceso a los servicios de salud. Cuando hablamos de la crisis política, las mujeres son las que viven más este hecho de que son golpeadas a lo mejor de una manera más fuerte por los policías, no son tratadas bien. Cuando hablamos de la trata de personas, son las mujeres y las niñas las que sufren más
cuando hablamos de la crisis del cambio climático, hay algunas zonas en países como Ecuador en donde la mayoría de los hombres han migrado para trabajar a países como España. Y pueblos enteros están compuestos solamente por mujeres y sus niños. Y esas son las mujeres que tienen que trabajar en el campo. Esas son las mujeres que tienen que abastecer los mercados. Y también se ven afectadas por este cambio climático. Y otra vez las mujeres son las que tienen menos acceso al servicio de salud y son las que más padecen enfermedades como Alzheimer o diabetes. Entonces, cuando pensamos en esto, estas crisis tienen un rostro femenino. Y si regresamos a esta parte, podemos ver que solamente 5.1% del mundo está gobernado por países, pero ese 5.1% ha podido resolver esta crisis del COVID o al menos lo ha llevado de una manera muy buena. Entonces, está para que lo pensemos. Y bueno, pues al respecto hay una frase de Atul Baha que Álvaro nos va a ayudar a leer. Dice, La leo. Perdón. Adelante. Gracias. El mundo de la humanidad tiene dos alas. Una es la mujer, la otra es el hombre. Hasta que ambas alas no se hayan desarrollado igualmente, el pájaro no podrá volar. Hasta que el mundo de la mujer no llegue a ser igual al mundo del hombre en la adquisición de virtudes y perfecciones, no se podrá alcanzar el éxito y la prosperidad como debería ser. Abdul Baha. Muchas gracias, Álvaro. Y bueno, pues cuando pensamos en esta frase y ponemos en nuestra imaginación un pájaro, vemos que las alas de un pájaro están de manera horizontal, ¿verdad? Entonces, no está una más alta que la otra para que el pájaro pueda volar. Están de manera horizontal. Y eso quiere decir que no se le necesita quitar a unos para dar a otros, porque ahorita también hay un gran debate al respecto. Hay que poner un equilibrio, hay que hablar de la equidad, que es diferente a la igualdad. Cuando hablamos de equidad, hablamos de darle lo que necesita a cada persona dependiendo de las necesidades que tiene. Okay. Entonces vamos a seguir. Ponlo bajito. ¿Tiene una pregunta? O escuché por ahí una voz, perdón. Se escucha una voz de fondo. ¿Ahora se escucha mejor? ¿Sí? ¿Ya me escuchan mejor? Sí, se te escucha mejor ahora. Sí, se escucha bien. Okay. Perdón, sí. Bueno, pues les estaba diciendo que cuando vemos a un pájaro, vemos que las alas del pájaro están de manera horizontal. No hay una ala que esté más alta que la otra. Y esto quiere decir que no debemos de quitarles a unos para darles a los otros. Entonces, porque ahorita hay un gran debate al respecto. Se trata de una equidad en vez de igualdad. Cuando hablamos de equidad, se refiere de darle a las personas lo que necesitan. Entonces, sí hay una gran diferencia entre la equidad y la igualdad. ¿Ok? Entonces, voy a seguir. Rescaté este cuadrito de la Debo Gariña, de los amigos de Argentina, que me pareció muy interesante. Y bueno, pues habla de la evolución de la humanidad por etapas. Entonces pone la diferencia entre la relación del hombre con la naturaleza, del hombre con el hombre, la extensión de los grupos de los humanos, si se trata de una organización matriarcal o patriarcal, la existencia de los idiomas y el conocimiento, cómo han hecho los humanos con el conocimiento. Y bueno, pues nos dice que en la edad de la infancia, que representaría la etapa de la tesis,
existe una relación del hombre con la naturaleza en donde hay una simbiosis, que quiere decir que el hombre siente un respeto por la naturaleza. La naturaleza juega un papel importante. Y en esta época de la infancia, los hombres viven en aislamientos. Pueden ser tribus o pueden ser grupos pequeños de personas viviendo en algún pueblito lejano, etc. Y bueno, pues hasta la fecha no sabemos si en esta etapa de la humanidad era matriarcal o patriarcal y existían muchos idiomas. Y bueno, pues el conocimiento era más por la intuición, no había mucho avance de la ciencia. Actualmente se dice que estamos en la edad de la adolescencia. Con los escritos bahá'ís podemos pues decir esta frase, ¿no? O bueno, que estamos en la adolescencia, que sería la antítesis. ¿Cómo es la relación del hombre con la naturaleza? Actualmente se le domina a la naturaleza y es una actitud depredatoria. No existe un respeto del hombre hacia la naturaleza. Y aunque ya estamos más unificados o más viviendo más cerca unos con los otros, existen conflictos, los conflictos que existen entre países e incluso entre la misma humanidad, los conflictos de razas. Ya hay países, Estado-nación, es una sociedad patriarcal y existen muchos idiomas, pero ninguno se entiende con el otro porque siempre están en continuo conflicto y se le da más peso a la razón que a la intuición. Y bueno, pues esperamos que nosotros vamos a llegar a la etapa de la madurez. ¿Y cómo va a ser en la madurez? Vamos a tener una armonía, una cooperación y sustentabilidad con la naturaleza. Y va a haber la unidad en la diversidad, porque como Abdul Bahá lo dice, o los escritos bahá'ís en general, pues todos somos como las flores de un jardín y cada una tiene su particularidad. Entonces debemos de estar unidos en todas las razas del mundo. Además de eso, la extensión es del planeta. Y bueno, pues decimos que el planeta es un solo país y la humanidad sus ciudadanos. Va a haber una equidad de género en donde no existen roles determinados para las mujeres o roles determinados para los hombres de cómo debieran ser. Y pues va a haber quizá muchos idiomas, pero va a existir un idioma auxiliar. Y va a haber finalmente la integración de las diversas vías de conocimiento, porque decimos que religión sin ciencia es fanatismo y ciencia sin religión es materialismo. Entonces me pareció interesante rescatar este cuadrito y ponerlo en esta presentación. Y bueno, pues ya casi para llegar al final de esta charla informativa, me gustaría hablar del impacto social de la pandemia. Podemos decir que ha habido un aumento en padecimientos psicológicos para la humanidad. Han incrementado los sentimientos de ansiedad, soledad, miedo y angustia. Y también han incrementado los números de divorcios y de suicidios por una parte. Pero por otra, como les dije en el principio, me gusta ser positiva y siempre poner la crisis y las victorias. Podemos decir que esta pandemia nos ha dado la oportunidad para reconocer que no estamos solos. Y cuando hacemos el uso de las cosas que tenemos en el hogar, como el internet y los medios de comunicación, pues podemos convivir y hasta cierto punto interactuar con otros como lo estamos haciendo ahora. Además de eso, ha habido un cambio en la canasta básica, que quiere decir que el cambio se ha generado en lo que comemos y en la manera en cómo vivimos. Antes se le prestaba mucha atención al consumismo y teníamos a lo mejor la oportunidad de comer en restaurantes como McDonald's, como la comida rápida, ¿verdad? Pero gracias a esta pandemia tenemos la oportunidad de vigilar los alimentos que consumimos día a día y recordar que ya estamos en el futuro. Abdul Bahá menciona en una frase que el comer animales, la matanza de animales y el consumo de su carne es contraria a la misericordia.
y no deberíamos de hacer eso. Dicen que en el futuro, ¿verdad? Íbamos a estarnos alimentando de semillas y frutos, vegetales, frutas. Y bueno, pues ya estamos en el futuro, entonces es importante que eso también lo tengamos en nuestra mente. Y como han cambiado la canasta básica actualmente, también se ha generado nuevas ocupaciones o un fortalecimiento de las anteriores. Por ejemplo, los servicios como FedEx o de paquetería, los servicios de Uber, Lyft, etc. Y bueno, pues también es importante que mencionemos que ha habido un reconocimiento de la importancia de la ciencia, pero el buen uso de la ciencia. Ha habido una reestructuración del empleo y de las actividades económicas. Y bueno, pues también es importante tener en cuenta que esta pandemia nos ayuda a hacer a hacer frente a las crisis política y social. Como Bahá'í sabemos que nosotros debemos de seguir a nuestro gobierno y respetarlo. ¿Y qué hubiera pasado si en países como México, y lo digo porque yo soy de México, le hubiéramos hecho al gobierno desde el principio y hubiéramos usado los cubrebocas? Pues ahorita sería otra la historia, ¿no? E incluso países como Estados Unidos, aquí todavía no se cree que el COVID-19 exista. Y bueno, pues también nos ha dado la oportunidad de que exista una igualdad entre hombres y mujeres en nuestra propia casa. A lo mejor ahora con la pandemia, la mujer no es la única que lava los trastes o que lava la ropa, o eso es lo que espero. Y es la primera vez en la historia que se puede medir la productividad del trabajo de aquellos que laboran en la casa. Seguramente el futuro va a ser muy diferente después del COVID-19 y vamos a tener la flexibilidad a aquellos que puedan trabajar desde su casa cuando sea necesario, incluso con este clima que afecta a países como Estados Unidos, Canadá y Europa, o incluso países o áreas como Mérida o Chiapas, en donde tienen también oleadas de calor y es muy difícil salir a la calle ciertos días, ¿no? Y bueno, pues, ¿cuáles son algunas recomendaciones? Como les mencioné anteriormente, este modelo de crecimiento económico en el que nos encontramos es un modelo de crecimiento basado en el egoísmo y la cooperación. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer para combatir eso? El Instituto Ruggie, el currículum del Instituto Ruggie, ha permitido que esto empiece a cambiar. Cuando nosotros observamos las clases de niños, podemos ver que todos los juegos que hay en estos cursos son juegos de cooperación y de ayuda mutua. Además de que todos en los otros libros Ruggie, del 1 al 13, todos están dispuestos a enseñar y a aprender. Entonces, el currículum del Instituto Ruggie me parece que está haciendo un esfuerzo para combatir esta enfermedad crónica desde sus bases, con la construcción de la comunidad. Y bueno, pues hablando de otras cosas, también sería importante comprarle a aquellos que lo necesitan, más que a las grandes empresas como Walmart, ¿no? Y hablando del ahorro, pues se dice que el 20% de lo que ganamos, si es posible, debería de estar dedicado al ahorro. Otra de las cosas que podemos hacer es mantener una actitud de agradecimiento, porque cuando nosotros estamos tristes, nuestro sistema inmunológico también se ve afectado. Pero si nosotros estamos felices, nuestro sistema inmunológico va a tener más fuerza para combatir infecciones. Entonces Abdul Baha, el hijo de Baha'u'llah, siempre nos decía, ser feliz, siempre ser feliz. Y bueno, pues hay que seguir ese consejo. Sería bueno que hiciéramos uso de las cosas que tenemos en el hogar y si tienen lugar donde plantar algunas hortalizas o algunos vegetales, pues también sería de gran ayuda. Y sé que algunos amigos de los que están aquí han participado en cursos de
de cultivo ecológico, ¿verdad? En sus comunidades. E incluso en países como Colombia se han hecho algunos jardines colectivos que han ayudado con la crisis alimentaria que se está dando actualmente por el COVID-19. Entonces, ¿cuáles son los consejos? Ser felices, seguir enseñando la causa y, bueno, pues ayudarnos los unos a los otros por el servicio, por medio del servicio. Comer lo que crece de la tierra. ¿Perdón? Ahí tiene otro, comer lo que crece de la tierra. Exactamente, comer lo que crece en la tierra. Muy bien, gracias. Me pareció importante poner estos libros. La teoría económica ha cambiado por medio del tiempo. Y esto es porque hemos estado aprendiendo que la cooperación y el egoísmo no ayudan para toda la humanidad y se ve reflejada en estas crisis. Esta diapositiva la rescaté de nuestros amigos de Argentina, de la Debo Gareña, y son ejemplos de libros de economía que buscan que esta forma de pensamiento cambie. Entonces habla también del uso de las 8 R's, porque pensamos que para crecer tenemos que producir y tenemos que competir, pero eso no necesariamente es cierto. Y bueno, pues algunos libros como Lo pequeño es hermoso se preguntan qué es lo que podemos hacer para contrarrestar eso. Y hay algunos libros que hablan no de crecimiento, pero de decrecimiento con equidad. Y América Latina tiene muchos economistas y muchos especialistas en esta área. Pues yo espero que en el futuro también haya más bajáis que se adentren en estas áreas de la economía y de las ciencias sociales para que podamos también crecer en esta área. Y bueno, pues hacen alusión al uso de las 8 R's. ¿Cuáles son las 8 R's? Reevaluar, reconceptualizar. Es momento de que tengamos nuevas ideas, mejores ideas que antes. Redistribuir, reducir, que ya vimos que es posible, no estar comprando tanto como antes. Reusar, reparar, que esto es algo que no sucede en países como Estados Unidos o Canadá. Reciclar y recuperar. Y bueno, pues me gustaría finalizar con esta frase, no sé si la misma persona la quiera leer, Álvaro, o alguien más. Elizabeth, antes que sigas, ¿puedes letrar a los 8 R's otra vez en caso que alguien los quiera escribir? Si le puedes claro, sí. ponerlo. Sí. Repetirlo, repítalo, por favor. Sí, claro que sí. Es reevaluar, reconceptualizar, redistribuir, reducir, reusar, reparar, reciclar y recuperar. ¿Ok? Y bueno, pues me gustaría cerrar con esta frase. No sé si alguien me pudiera ayudar a leerla. ¿Puedo leer yo? Me gustaría Sí, adelante. leerla. Entonces, gracias. ¿Puedo leerla? Sí. Me parece súper linda. Dice, por consiguiente, los amados de Dios deben diligentemente, con las aguas de su empeño, vigilar, nutrir y cuidar a este árbol de la esperanza, que en cualquier país donde residan de todo corazón, acojan y acompañen a aquellos que están o bien cerca de ellos o muy lejos de ellos, que con aquellas cualidades como si fueran del cielo, promuevan las instituciones y la religión de Dios, que nunca se descorazonen, que nunca se desalienten, que nunca se aflijan, que mientras más antagonismo encuentren, más muestren su propia buena fe,
mientras más tormentos y calamidades tengan que afrontar, más generosamente hagan pasar de mano en mano la munífica copa. Tal es el espíritu que llegará a ser la vida del mundo. Tal es su esencia, la luz que se está difundiendo. Y aquel que sea y haga otra cosa que no sea esta, no es digno de servir ante el sagrado umbral del Señor. Selección de los escritos del amado Abdul Baha. Página Muchísimas gracias. 260, sección 206. Muchas Muchísimas gracias por gracias. esa cita tan hermosa. Yo creo que le vamos a pasar copia para tenerla cada uno en nuestro diario vivir. Gracias. Sí, claro, y igual la puedo yo copiar y pegar en el chat una vez que terminemos. Me pareció muy importante terminar con esta frase que engloba todo lo que dije en solo un párrafo. Y bueno, pues finalmente me gustaría contestar preguntas, pero también me gustaría escuchar de ustedes qué fue lo que les gustó más, qué fue lo que les pareció más interesante, sobre qué tema les gustaría saber más. Y eso me va a ayudar a mí también quizá para el futuro volver a dar una plática en algún otro lado. Y perdón si me estuve trabando mucho, pero espero que les haya gustado. Nina. Sí, quería decir que parece que hay dos cosas para levantar toda la humanidad. La cosa primera, no primera, pero en los dos al mismo tiempo, es que educar los hombres, la importancia de levantar la otra ala del pájaro humano, la ala de mujer, porque eso va a ser por el beneficio de él y el futuro de la humanidad. Es una cosa. La otra cosa es que educar más con los cursos de Ruji y otros que tenemos para educar los de niños, para que sepan desde niños, de niñez, la importancia de lo que estabas platicando hoy y también para que ellos sepan la importancia del pájaro de la humedad y las alas. Gracias, sí, es una buena aportación. ¿Alguien más tiene algún comentario, pregunta, por favor? Adelante, muy bien. Elizabeth, muchísimas gracias. Qué charla más bonita, qué charla más ilustrativa. Me encantó la parte donde hablabas de las mujeres. Las mujeres tenemos un rol muy grande en esta sociedad y Baha'u'lláh nos ha puesto, digamos, como esa tarea de empoderarnos, de buscar esos puentes, de organizarnos y de sacar adelante esta sociedad, porque se han hecho estudios donde una mujer desarrolla más de 19 roles. Y si tú le pones a una mujer a 3 tareas al tiempo, ella te las hace. Entonces, la versatilidad que tenemos hay que usarla y hay que enfocarla en el desarrollo de esos proyectos sociales, de unir a las familias, de unir a la sociedad, de ser puentes de comunicación. Nosotras, por ejemplo, aquí en la comunidad Bahá'í, tenemos un grupo, en este momento hay 95 mujeres y son de 19 países. Todas participan, todas comparten, es un grupo, es un canal. Entonces, yo invito de verdad a todas las mujeres que nos unamos y que trabajemos a la misma dirección con nuestro compañero, nuestro esposo, nuestros padres, nuestros hijos, porque somos uno y ambos tenemos los mismos derechos y los mismos privilegios, los mismos deseos. De verdad, muchísimas gracias. Me llamó mucho la atención esa parte donde dijiste que solo el 5% de esas mujeres que están en cargos públicos están trabajando y lo están haciendo. Yo sé que hay muchas más y que trabajan de pronto
a bajo perfil, que no son renombradas, pero de ellas depende, porque ella es la educadora de esta nueva generación. A ella se le debe el cambio, y mientras ella no cambie, no habrá paz. Eso es una promesa. Gracias. Muchas gracias por la aportación, y eso me recuerda otra vez las alas del pájaro, ¿verdad? Que están de manera horizontal, no es una ala más alta que la otra. Entonces, no es quitar para dar al otro, sino juntos, trabajar juntos, hombres y mujeres. ¿Alguien más? Estaba pensando que te habías ganado mi corazón. Me encantó tu charla. Muchas gracias. Muchas gracias. Estaba un poquito nerviosa al principio, creo que como cambiaba palabras, pero muchísimas gracias por su paciencia, muchas gracias por estar siempre ahí y por el servicio que están haciendo, que es muy importante. Me gustaría sugerirte algo dentro de tus preguntas, entendiendo este concepto de estas dos alas, ¿no? Que tienen que tener estas capacidades para poder emprender un vuelo equilibrado. Hay cualidades que resaltan más en una ala que en otra. El equilibrio está, pero esto es como de repente una ecuación química, ¿no? Está equilibrado, pero de repente un componente es un poquito más destacado en un ala que en el otro. Entonces, tal vez en otra presentación que tú hagas, si bien no hay un sistema económico revelado por Bahá'u'lláh, sabemos que hay muchos principios que se requieren, valga la redundancia, muchos requisitos que son indispensables para tener un sistema económico fortalecido como base para que se produzca un bienestar de toda la humanidad y un progreso en lo material como lo espiritual. Entonces, yo ahí, por ejemplo, le pondría un énfasis a cuáles cualidades predominan en ciertos aspectos y en otros. Muchísimas gracias, María Elena. Y eso me recuerda también a la diferencia entre la equidad y la igualdad. Hay una imagen que me gusta mucho, que la voy a compartir, que expresa eso, expresa la diferencia entre la igualdad y la equidad. Cuando hablamos de igualdad en recursos, estamos hablando de darle lo mismo a todos por igual. Pero cuando hablamos de equidad, estamos dándole a cada uno lo que necesita. Es diferente, ¿verdad? Entonces, yo creo que al hablar de la fe también, algunos de los escritos hablan de equidad. Incluso en algunas oraciones, cuando las leemos, hacen referencia a la equidad. Muy bien, muchas gracias. Sí, muchas gracias. Creo que son fundamentales esos dos conceptos. ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario? ¿Una pregunta? Me gustaría conocer alguna exposición sobre los fundamentos espirituales de la economía. Esa sería muy buena. Y hablar sobre la economía divina, ¿verdad? Muchísimas gracias. Ya lo estoy anotando. A la próxima devocional de 24 horas. ¿Alguien más? Eli, a mí me gustaría mucho agradecerte por esto. Digo, yo creo, me considero en las que no estoy muy estudiada en la economía. Sin embargo, conocer esto y de la forma, a mí me hubiera encantado que tú hubieras sido mi maestra de la universidad. Quizás sí me hubiera interesado un poco más Sí. la materia, pero se me hizo muy importante, sobre todo como, y muy, muy agradecido y muy dedicado de tu parte que te hayas tomado el tiempo de buscar, por ejemplo, el impacto y explicarlo como para los ejemplos en Chile y en México y el tamaño de población de otros países y en relación con los afectados por el COVID y demás. Se me hizo esa una forma muy dinámica, interesante de aprender. Muchas gracias. Ay, muchas gracias. Ya, muchas gracias. Pues, Es otra clase de economía. Cuando es otra clase de economía me invitas.
Sí, claro. Con mucho gusto. Vas a tener que abrir un seminario, parece, Elizabeth, después de esto. Gracias, Ceci. ¿Alguien más? Sí, muy interesante tu charla, porque justamente estaba pensando en la metodología que a mí me metieron en la cabeza de la economía, cómo se maneja, que es justamente esa de competencia, de sacarle provecho y el mejor rendimiento sin pensar en lo demás, sin ver la parte espiritual. Pero justamente en esta presentación analiza todos los puntos y te diste el trabajo de justamente poder hacer comparaciones que sean mucho más perceptibles para cada persona, o sea, de distintos países, como decía Kika. Y una visión también global. Eso es harto trabajo. Muy buena. Muchas gracias. Gracias, gracias a todos ustedes de nuevo por su servicio, por su paciencia. Y bueno, pues la verdad es que no sé qué sigue. Lesbia, si tú quieres continuar. No, pues solo agradecer y pues creo que ya se acabó nuestro tiempo y pues creo que había un comentario en los participantes que sí, todos los viernes eran estas charlas, pero no sé si es de Chile esta persona. Entonces, a lo mejor, creo que Víctor ya le contestó. Y gracias, Kika, por escribir las 8 R's. Sí. Gracias, Elizabeth. Excelente. Abrimos los micrófonos y